¿Y ahora por qué te pusiste ahí? Se ve padre. ¿Eh? Mira, se ve padre ahorita. No se ve atrás nada, pero se ve que hay como un poquito. Hola Hola, Israel, ¿cómo estás? bien, rápido usted. No te escucho. Ya está grabando, vi que está grabando ya la reunión. No, no, sí. Muy bien, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Novágidos de la Fundación Orahaim. Qué gusto tenerles de vuelta con nosotros en una clase más después de un periodo vacacional de festividades para poder compartir con la familia. Venimos regresando de las cenas de fin de año y de todas estas actividades que se acostumbra pasar en familia. Espero que todos hayan tenido excelentes fechas y que todos estén con toda la actitud de poder continuar con el estudio. Nos encontramos en el curso del Pirkei Avot con el Rab Asher Kakwa y vamos abordando el capítulo número 2 y la Mishnah 10. Continuamos todavía en la Mishnah 10. Así que hay un temita con el título que le puse a la reunión, después se lo cambio. Pero también cuando suba el video al canal, bueno, lo vamos a meter con el nombre apropiado. Así que ya sabemos la dinámica de la sala, micrófonos apagados, cámaras encendidas para que podamos tener un orden en la sala y que podamos estar en la clase y ya después tener una opción de preguntas y respuestas. Sin más por el momento, dejo los micrófonos con el Rap Asher. Bienvenido, Rap. Gracias, gracias Israel. Nuevamente, bienvenidos a todos. Baruch Hashem. Se le cuento que se viene la fundación con mucha energía después de las ocupaciones de Israel, que ha estado bastante ocupado. Ya ahorita organizó agenda, todo se viene nuevamente fuerte para este año secular que comenzamos. Y bueno, también invitarlos a todos a apoyar, porque siempre yo pienso que es algo, es un espacio que también debería permitirnos también escuchar a otros rabinos, no solamente a mí, pues en este momento que estoy trabajando, sino también ojalá poder escuchar a otros cursos, otros rabinos que se encarguen de otra línea, también que sirva todo para el beneficio de las naciones también. Y entonces, bueno, se empieza el año con este año secular con mucha fuerza, Baruch Hashem. Vamos a continuar y nuevamente invitarlos a apoyar a la fundación. Y bueno, por acá escribió Shulamit, que también está contenta por tener su casa, Baruch Hashem. Entonces, que sea también este estudio para que vean muchas más bendiciones, que sea este el comienzo de muchas buenas noticias también para su vida. Felicitando también a Moisés, que también se casó hace poco, creo que fue la semana pasada. Y bueno, ahí muy contento, compartió fotos también, que sea de mucha bendición todo este gran comienzo. Y que todas estas enseñanzas que compartimos acá del Pirkei Avot precisamente nos ayuden a seguir avanzando. De hecho, la enseñanza de hoy tiene mucho que ver con, o más bien se comprende por qué es necesario el esfuerzo, la disciplina y la educación, el estudio que tenemos que hacer. Bueno, estamos en la Mishnah número 10. Lo que pasa es que esta Mishnah, como ya hablamos, está dividida como en tres secciones, o sea, tres párrafos. eh, no puedo decir tres Mishnayot porque al final es una Mishnah, pero que está dividida en tres secciones. Y eso hace que nos hemos extendido un poquito más, además que las clases son cada 15 días, entonces, y hubo una pausa, pero quedamos realmente en la Mishnah número 10 y hoy concluimos, pues, en la primera parte de esta Mishnah, el primer párrafo. Para retomar la idea, voy a leer nuevamente la Mishnah y entonces continuamos con la reflexión de la parte de la conclusión de esta Mishnah, ¿ok? Entonces dice la Mishnah número 10, capítulo 2, Mishnah número 10.
Dice Rabán Yohanan ben Zakkai preguntó una vez a los 5 discípulos ya nombrados, ¿cuál es el buen camino al que el hombre debe apegarse? Rabbi Greiser dijo, el ojo bondadoso. Rabbi Shua dijo, el buen compañero. Rabbi Yosef dijo, el buen vecino. Rabbi Shimon dijo, el buen previsor. Rabbi Elíasar dijo, el buen corazón. Entonces el maestro les contestó, prefiero las palabras de Eleazar a las vuestras, pues las suyas incluyen todo lo que habéis dicho. Esa es la primera parte que ya vamos a terminar hoy. Y con las palabras del maestro, no se desestiman las palabras de los alumnos anteriores, anteriores a la respuesta que da Rabbi Eleazar, sino que ya las analizamos, vimos la importancia que tiene cada una de esas palabras, el tema, por ejemplo, de ser del ojo bondadoso, que es precisamente tener esa capacidad de sensibilizarse con los demás, hacer buenas acciones también. Teníamos también el buen vecino, hablamos sobre esas cualidades también de ser un buen vecino, qué significa eso, y el buen previsor, que era como aquel que logra ver un poco más allá de las cosas y logra prever, precisamente logra, digamos, analizar sus actos, las consecuencias que pueden tener y lograr entonces eh, actuar desde el momento y prever que pasen cosas buenas y no cosas negativas. Eh, También hablamos del buen corazón, pero, perdón, esa es la que vamos a hablar. Rabbi Eliezer dijo el buen corazón. Esa es la última y la que su maestro dice, prefiero estas palabras, el buen corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto del buen corazón? Yo creo que podríamos decir, ¿verdad? Podría ser muy obvio decir, ¿no? Un buen corazón es una persona que precisamente es sensible, que posee cierta benevolencia con la humanidad, la capacidad de sentir compasión ante los sufrimientos del prójimo y el deseo de apresurarse a remediarlos, ayudar a las personas que están sufriendo, que él ve la necesidad. Entonces, eso es lo que normalmente entendemos como buen corazón y no estoy diciendo que estemos equivocados al pensar así, sino que en verdad vamos a aprender que un buen corazón es mucho más que esto que acabamos de decir. Precisamente es lo que Rabí, su maestro, dice, estas palabras incluyen todas. Entonces, ¿qué significa? Que incluye al buen vecino, incluye al buen corazón, que se relaciona con esto que estamos diciendo, la capacidad de benevolencia, de asociarse con otros y poder ayudarles, digamos, sentir el sufrimiento ajeno también y ayudarle. Entonces se relaciona con el buen corazón, perdón, con el buen ojo, buen vecino, o sea, se relaciona mucho con las otras palabras, con las palabras de los alumnos anteriores. Pero hay una que de pronto aparentemente no es tan obvia la relación y es con el tema de el buen previsor. El buen previsor que decíamos que es esa persona que logra ser un visionario, por decirlo así, y logra y dice, bueno, si hago esto o si soy negligente en tal o cual cosa, entonces esto va a pasar y entonces tengo que despertarme, ponerme ágil en el tema y empezar a hacer las cosas. Y hablábamos del tema de la educación, de educación de los hijos, que el buen previsor precisamente procura hacer todo lo posible por mantener, construir una senda en sus hijos que lo lleven a construir una base de acciones, de pensamientos y que le ayuden a resguardarse de cosas de pronto negativas de este mundo. Ese es un ejemplo de un buen previsor, aquel que dice, bueno, si yo soy muy inteligente con mi hijo o como muy flexible con mi hijo con esto, si lo dejo acercarse a tal o cual situaciones, entonces en verdad va a haber un problema, después voy a estar lamentándome, después voy a estar sufriendo por el comportamiento de él o de ella, entonces empieza a hacer, tomar acciones en el momento. Ese es un buen previsor. Entonces, pero ¿cómo se relaciona esto con el buen corazón? O sea, ¿cómo se relaciona? Es más fácil verlo, ¿no? Evidentemente, como decíamos, el buen corazón, aquel que se aflige y ayuda al que necesita. El buen corazón, aquel que es un buen vecino. El buen corazón es aquel que precisamente, o sea, todas estas cosas que los alumnos dijeron están relacionadas con buen corazón, pero no es tan fácil ver esa relación con el buen previsor. Y eso vamos a analizarlo. Pero el Midrash Coelet enumera explicando las numerosas actividades de la Torá, atribuye que las numerosas actividades que la Torá atribuye al corazón humano. O sea, hay un Midrash, Midrashim, conocemos de las Parashot,
pero también hay midrash de otros libros. La palabra drash sabemos que es como una explicación un poquitico más profunda de lo simple, es como indagar allá un poco más profundo. Entonces también hay otros midrashim, Midrash Kohelet, por ejemplo, o también hay Midrash Teilín. Entonces son otros libros que de pronto no son tan conocidos y que de pronto no es tan fácil conseguirlos, pero encontramos otros estudios un poco más profundos, otros libros, además de los libros de la Parashot. Entonces, Midrash Kohelet enumera explicándolas las numerosas actividades que la Torá atribuye al corazón humano. Es decir, ahí se explica cómo la Torá se relaciona con el corazón del hombre, o al revés, cómo el corazón del hombre se relaciona con lo que la Torá enseña, incluso nos ordena hacer. De esta enumeración podemos inferir que el corazón del hombre es algo sumamente complejo, ¿ya? Y por lo tanto susceptible de ser educado. O sea, el corazón, con todas las cosas que dijimos antes, que son buenas cualidades, de buen corazón, que la persona que se aflige por el otro, que ayuda, que actos de bondad, todo esto, sí, puede ser que son cosas incluso innatas. Hay personas más sensibles que otros. ¿Ya? Hay personas que de pronto, como decíamos, se afligen por otros, otros no les afecta mucho, pero también hay que entender que puede ser que esa cualidad o esa mala cualidad de no tener un buen corazón puede ser precisamente una negligencia por no haber educado, por no haber disciplinado el corazón, porque el corazón es susceptible de ser educado. Ahora, si lo miramos según la medicina, según la biología, pues el corazón es un órgano que simplemente funciona para bombear sangre y obviamente es muy importante, pero no parece que tuviera eh, la capacidad de educarse, o sea, de que nosotros tengamos que educar el corazón, ¿ya? No parece que hubiera una relación lógica, científica de esto, pero en verdad el corazón es muy importante, incluso según la Kabbalah, según la Hasidut, porque eh, tiene dos ventrículos, el ventrículo derecho e izquierdo, ¿ya? Y según la Cábala, esas dos cavidades del corazón indican buenas o malas cualidades, ¿ya? El lado izquierdo, relacionado con lo malo, con la persona que precisamente es propensa a las malas cualidades, a hacer cosas negativas, etcétera. Y el lado derecho, relacionado con las buenas cualidades. Incluso más allá de eso, el Tania en la Hasidut nos enseña que hablando del judío, el lado derecho del corazón, allí reside la inclinación al bien, ya, o digamos se asienta allí en el corazón la inclinación al bien, o lo que llama Tania el alma divina del judío. Y en el lado izquierdo, el Nefesh Habemit, el alma animal, porque allí pasa normalmente lleno de sangre ese ventrículo, entonces como la sangre está dicho en la Torá y en la sangre está el nefesh, o sea, en la sangre está como esa parte vital, esa parte que llamamos ese animal, entonces se relaciona mucho con esa parte básica, instintiva, con esa parte, digamos, que incluso predominan esas malas cualidades, por eso se llama alma animal, o sea, es como muy, como diría yo, un poco tosca, a veces ahí donde afloran malas cualidades. Entonces el corazón, según la medicina, según la biología, pues tiene una estructura, se analiza en esa parte, pero nosotros acá entendemos que todas las cosas que Hashem creó tienen una razón de ser también en lo espiritual. Y no es casualidad entonces que hay un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, porque también esto, según la Hasidut, como dije, un segundito me está entrando una llamada, ya, un segundito me está llamando alguien, ya un segundito. Pues sí, perdón. Entonces decía que todo tiene una contraparte espiritual y una explicación espiritual, y el corazón está muy relacionado entonces con las buenas o malas cualidades de la persona. ¿Y por qué? Porque como decía, ahí tiene mucho que ver, en el caso del judío, el alma divina y el alma animal que tiene el judío.
pero en el caso del no judío tiene que ver con las malas cualidades o también esa luz de Noga que tienen los justos de las naciones, que también, como se dice de luz, tiene buenas cualidades y que pueden precisamente aumentarse y ir mejorando a la persona. En resumen, educarse, la educación va obviamente al CGL, al intelecto, pero esto está conectado con el corazón. Tiene hace nacer buenas cualidades, hace nacer buenas midot. Por eso es que el corazón es susceptible de ser educado, que puede transformarse, que puede irse enseñando una cosa y puede transformarse hacia lo bueno o hacia lo malo, porque ese es el punto. Hay personas que no nacieron, ninguna persona, pues no podemos decir que un bebé es mala mala persona o no, o sea, es un niño recién nacido o un niño que está creciendo, pero el contexto o la situación donde se cría influye en esa educación o esa mala educación que el niño puede recibir y puede aflorar buenas cualidades o puede hacer que afloren malas o buenas cualidades. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que analizar del corazón. Entonces, cuando Rabí Eleazar Ben Arad nos dice que el buen corazón es el camino que el hombre debe persistir, no alude a las aptitudes que la naturaleza, entre comillas, le ha dado, o sea, las cualidades que Hashem le dio a la persona. No se trata de si la persona es buena gente, como decimos normalmente, o no, porque, como dijimos, eso es fruto de la educación, de la educación que la persona tiene. Y cuando digo educación no me refiero a la escuela, me refiero a este tipo de educación, a este tipo de estudios que nos ayudan. Entonces, no se refiere a las actitudes que de manera innata tenemos, sino que en realidad afirma estas palabras del sabio, que el buen corazón es el resultado de una disciplina. O sea, el buen corazón es algo que se consigue, es algo que se construye, es algo que se elabora, se educa, se disciplina. ¿Qué significa eso? Pues que, por decirlo así, toda persona tiene esperanza de incluso aquella persona que puede encontrarse a sí mismo con algunas malas cualidades, de pronto no le nace un poco ayudar y se pregunta, bueno, en verdad no sé por qué, lo voy a ayudar porque sé que la persona necesita, pero no es que lo sienta, no es que yo sienta como esa conexión con la persona, pero bueno, lógicamente me doy cuenta que necesita, voy a ver, le doy algo, ya, y hago lo que puedo, pero no siente, no tiene ese impulso a ayudar. Entonces vemos que incluso aquellas personas o incluso esto que estamos diciendo, estos seres humanos que de pronto desde pequeños se levantaron en ambientes un poco difíciles y que hicieron aflorar malas cualidades, también pueden tener la oportunidad de empezar a conducirse por el lado correcto, de empezar a autoeducarse, empezar a cambiarse en la medida que estudia. Por eso es el libro que también es que escribí, que se llama Descubriendo tu luz interior. Hay una luz ahí que incluso a veces la persona puede tener malas cualidades, pero puede, y más si es un justo de las naciones, y más si sigue estudiando sobre lo que significa ser un justo de las naciones, sobre la sabiduría de la Torah, pues va a ser entonces aflorar o va a hacer que su corazón se transforme en un buen corazón. Por eso es el buen corazón es el resultado de la disciplina, de una disciplina. En efecto, nuestras inclinaciones naturales son perversas, como está escrito allá en el libro del Bereshit, en Génesis 8:21, que dice, lo que el corazón del hombre concibe es malo desde su infancia. Esto está escrito por allá hablando de las primeras parashot, creo que es Parashá Noach, que habla precisamente de esta generación corrupta, de esa generación, y Hashem está molesto y dice, voy a juzgar, etcétera. Y ahí está escrito, lo que el corazón del hombre concibe es malo desde su infancia, desde su juventud. Entonces, suena bastante fuerte esto. ¿Qué significa esto? Entonces, que el hombre no tiene ningún tipo de pensamiento bueno, que el hombre no puede maquinar cosas buenas, obviamente que no, nosotros sabemos que sí, que hay seres ejemplares, hay personas adiquín en el Polirer que fueron muy grandes, y siempre encontramos personas que de pronto no tienen la talla de los grandes adiquín, pero son personas buenas. Pues no puede ser que todo lo que el hombre concibe en su corazón es malo, pero aquí se refiere es
y lo pueden mirar ahí el comentario de Rashi. Rashi se refiere que en el momento que el feto eh, quiere salir, o vamos a decirlo así, se mueve, patea, eh, desde ese momento entró a él las malas cualidades o lo que llamamos el alma animal, esa alma vital, por eso también le llamamos vital, o sea, entró allí. De hecho, está prohibido que un hijo le pegue a sus padres, es un pecado terrible, pero el bebé hace eso con la madre. El bebé le pega a la madre, la patea, desde adentro, pero la patea. Y eso los sabios lo explican también en el Talmud, que si no fuera, dice el Talmud, si no fuera porque hay un ángel que le enseña Torah al niño, el Talmud está hablando muchas veces de los judíos, como ya sabemos, que son textos judíos, pero si no fuera porque hay un ángel que le enseña Torah al feto, este sería capaz de romper el vientre de su madre, así dice el Talmud. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el tema a lo que dice acá la Torá, que lo que concibe el hombre en su corazón es bueno, digo, no es bueno, o como dice acá, es malo desde su infancia. Se refiere a ese tema de que lo primero que entra al ser humano cuando se está formando, cuando se unen esas dos células y empieza entonces a gestarse una vida, esa vitalidad, la primero que entra es esa vitalidad animal, entre comillas, o esa vitalidad que llamamos alma animal. Y es precisamente esta la que viene con bastantes malas cualidades, con malas cosas, que precisamente eh, en la medida que la persona nace y crece, puede ir cambiando con disciplina, como decíamos. Entonces, dice aquí, las malas acciones no son solo malas en sí, sino que manchan y corrompen el corazón de la persona que las comete. O sea, las malas acciones no es simplemente que el mal acto que vimos que se hizo, sino que ese mal acto tiene una repercusión sobre la persona misma. Puede ser una repercusión visible, o sea, por ejemplo, una persona que robó y se va a la cárcel, pues dice, bueno, ahí está el resultado de su acto malo, ¿ya? Pero en verdad también puede haber resultados que no son visibles, es decir, se afecta también al alma, se afecta también toda esta parte espiritual que Hashem le ha dado a la persona, el pecado afecta todo esto y eh, mancha, entre comillas, el alma y afecta a la persona. Por eso es que vemos también que una persona que hace un mal acto, la primera vez que lo hace puede tener un poco de remordimiento, sentirse mal, ¿por qué hice eso? Uy, ¿cómo pude caer en tal cosa? Pero si lo hace una segunda, una tercera, una cuarta, entonces se habitúa, ¿ya? Genera el hábito, ese mal hábito, y ese es precisamente el producto de la afectación que, que se genera con esta acción pecaminosa o esta acción negativa. Por lo tanto, el que aspira a tener un buen corazón debe preocuparse de las consecuencias de sus acciones. ¿Ya? El que quiere tener un buen corazón tiene que entonces empezar a medir, analizar sus actos. ¿Ya? No es como que uno hace las cosas y después dice qué fue lo que hice, sino que la persona empieza, y ahí es donde se conecta con lo que decíamos, con la previsión. ¿Por qué? Porque tener un buen corazón también es parte de la previsión, es lo que estamos diciendo. La persona se va a preocupar de sus acciones, de la consecuencia de sus acciones. Y eso es lo que también en Chabad, por ejemplo, llamamos Midat Hasidut, o sea, una cualidad propia de los Hasidim. Un Hasid, ¿quién es? Pues la palabra es muy grande. Tal vez nosotros no decimos yo soy un Hasid, decimos somos de Hasidut Chabad, pero en verdad ser un Hasid demanda mucho, implica un esfuerzo grande, implica una transformación día a día y un esfuerzo por adquirir precisamente esos buenos hábitos, esas buenas cualidades. Y, eh, pero si bien es cierto que no podemos decir, ya soy un Hasid, ya estoy bien, soy perfecto, he mejorado, no, porque eso demuestra todo lo contrario, demuestra las malas cualidades. Si bien es cierto que no podemos hacer eso, sin embargo, hablamos de que hay cualidades que un buen Hasid hace o que tiene y procura cultivar. Aprender a ver las cosas de manera positiva y ya hablamos de eso en un libro que he recomendado muchas veces que se llama
Sesgo de positividad, lo pueden conseguir en la página de Jabat. Ahí está todo el libro disponible, no para descargar, sino que está ahí a manera de artículos. Y, ahí mismo el Rebbe enseña a desarrollar el sesgo de positividad no significa exponerse al peligro y no tener perder la capacidad de ver el peligro, porque precisamente el sesgo de negatividad es algo innato y necesario. Ahí dice el libro eso. O sea, tener un sesgo de negatividad es lo que nos ayuda a protegernos del peligro y con eso nacemos. Es algo innato. Pero desarrollar el sesgo de positividad, es decir, desarrollar esa capacidad de buen ojo, de pensar las cosas bien, eso se construye y cuando se desarrolla para bien, entonces no es que uno quede indefenso y entonces ya sea, no sea una buena persona, sino que terminen viéndolo como un tonto, aquella persona que de lo que todos aprovechan, no es así. Entonces hay que trabajar, preocuparse por las buenas consecuencia de las acciones, aprender a actuar antes de, y eso es Midat Hasidut, o sea, una cualidad de un Hasid. Y es bueno entonces entrenarse en eso. Eso es lo que decían, el corazón necesita ser educado. Él es educable, por lo tanto tenemos que educarlo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, con todo este tipo de libros, este tipo de lecturas, todas las clases que escuchen, también les ayudan. Eh, y por eso, eso es una cualidad de Hasidim. Otra cuidarnos, como cuando hablamos también, cuidarnos de medirnos en nuestras palabras para no hacer sentir mal a nadie, para no, a veces uno dice, no, yo soy así, yo soy una persona que yo soy muy frentero con mis palabras, como dicen en Colombia, soy muy claro, pero la persona malentiende eso, o sea, ser claro y ser honesto no significa ser grosero, no significa estar ofendiendo a las personas, no significa estar diciendo cosas que hieren. Entonces, eso también es una cualidad de Hasidut, de aprender a pensar bien antes de decir las cosas. ¿Ya? Este, es precisamente, es precisamente esto lo que está diciendo aquí, que el buen corazón debe preocuparse de las consecuencias de sus acciones y temer al pecado para que su corazón permanezca alejado de las influencias malignas. También debe estar dispuesto a escuchar, comprender y obedecer para alcanzar la perfección en lo que Rabbi Eliezer llama el buen corazón, laptop, un buen corazón. Entonces, no solamente que debemos tener la capacidad de, como dice, pensar antes de actuar, analizar las cosas antes de, sino también que el buen corazón debe desarrollar la cualidad de saber escuchar, o sea, de la humildad de saber escuchar, también recibir consejo, saber también obedecer, desarrollar la cualidad de obediencia, sobre todo, obviamente, lo que respecta a lo que Hashem mismo nos está ordenando. Ya, lo que Hashem mismo ordena en la Torah, lo que le compete a la persona como judío, lo que le compete como no judío, etcétera. Entonces, sobre eso se tiene que, eso es lo que, todo eso es lo que se reúne en un buen corazón. No solamente la buena cualidad, el buen sentimiento, la conexión con el otro, la empatía, no. Es también la educación del corazón para llegar a ese punto y trabajar todos los días en eso. Ahora, eh, hay hay un proverbio que dice, todos los días del pobre son malos, pero el que tiene buen corazón vive feliz. Ya. Todos dirán, bueno, esto parecen palabras de consuelo para el que es pobre, o sea, entonces hay que conformarse, hay que ser feliz, entonces no debo aspirar a cosas. No, aquí precisamente cuando se habla del pobre, del hombre pobre, se está hablando del hombre en general, o sea, del ser humano en general. eh, Todos los días del pobre son malos, significa que este mundo es un mundo de trabajo y de sufrimiento. Es un mundo donde no hay como un descanso como uno quisiera. O sea, de alguna manera siempre hay afanes, siempre hay preocupaciones. Lo vimos en las parashot pasadas, donde Vayeshev que dice, y Jacob se asentó. ¿Y qué pasó? Entonces llegó un problema con Joseph, lo vendieron, le hicieron pasar porque había fallecido, lo había asignado a una bestia salvaje y ahí Jacob no esperaba eso. Jacob llegó y se asentó. Dijo, ya, estos son mis años, voy a descansar, tengo mi familia, una familia grande, se me ha bendecido, ha sido muy bueno conmigo, voy a descansar.
y resultó que no. Ahí fue donde empezó uno de los dramas más grandes que tuvo Jacob, que fue la pérdida de su hijo Yosef. Entonces, de ahí, de esa parasha, también los sabios nos enseñan que es como que el ser humano es enviado a este mundo precisamente no para descansar, es un mundo de trabajo. ¿Qué significa eso, Rabino? Que está prohibido descansar, que entonces yo no puedo sentirme cansado. Sí, físicamente nos cansamos. Siempre el cuerpo, como cualquier otra máquina, necesita descansar. Por eso dormimos, por eso también, incluso el ayuno, dicen los sabios que también ayuda, como del Rama, sobre todo menciona, de que al hacer el ayuno es como darle ese descanso al cuerpo, que el cuerpo descanse de sus órganos, de digestión, todo el tema. Entonces, el Rambam dice, eso es bueno que dejar descansar el cuerpo un rato y que mejor eh, eh, de pronto antes de Shabbat, dice él, o sea que de pronto no es que ayunemos como tal, porque no es un ayuno, pero sí por lo menos dejar descansar un poco el cuerpo y entonces recibir la comida de Shabbat, en el caso de los judíos, con alegría, con esas ganas de comer. Entonces, Raman habla de eso, habla de que todo necesita un descanso. Este mundo todo en este mundo necesita un descanso, necesita una pausa, pero ese descanso también es renovación. Como está dicho, que Hashem renueva cada mañana, ¿ya? Y de hecho, el Baal Shem Tov, una de las cosas que la Hasidut enseña es que el mundo todo el tiempo está siendo recreado, está volviendo, o sea, esas palabras que se dijeron en el Génesis, donde Hashem creó, se siguen dando esas palabras, hay como un eco, por decirlo así, en el que se sigue revitalizando, recreando la creación. Entonces, eh, eso es, cuando sale todos los días del pobre son malos, se refiere al hombre en general. Todos los días, mientras estemos aquí en este mundo, son, entre comillas, malos. ¿Malos en qué sentido? Pues tenemos necesidades. Mire, gente que tiene dinero, que por ejemplo no tiene las preocupaciones que de pronto tiene el vecino, pero tiene otro tipo de preocupaciones. ¿Ya? Hay gente que quiere irse para Israel, hay gente que quiere en Israel salir de Israel. O sea, esa es una realidad. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué? Porque cada quien tiene sus inconformidades, cada quien tiene sus sufrimientos, unos más, otros menos, pero no hay un ser humano que diga, yo estoy, todo para mí está bien. Pero ¿quién dice eso? Aquel que tiene un buen corazón, aquel que desarrolló entonces el conocimiento y educó su corazón a Hashem, y por eso aquel sabio, incluso que esté sufriendo, que esté en pobreza, dice, todo está para bien, todo es para bien. No sé si conoces la historia que una vez un rabino le preguntó al Baal Shem Tov sobre qué, qué era como el sufrimiento. O sea, como el hombre que tenía todo, pues que se sentía que no le faltaba nada, que tenía algunas cosas que solucionar, pero en verdad agradecido con Hashem. Entonces el Baal Shem Tov le dijo, ves donde tal sabio en tal ciudad, y fue allá y se encontró que el hombre vivía en una casa que se estaba cayendo de la pobreza, hombre un gran sabio, pero muy pobre, la casa se estaba cayendo. Y él le dice, el Baal Shem Tov me envió porque le hice esta pregunta sobre el sufrimiento. Y él dice, no sé de qué me hablas, el Baal Shem Tov se equivocó, sufrimiento, no sé qué es eso, pero ¿cómo va a ser posible? Pero si, mira cómo vives, o sea, a veces no tienes, apenas tienes pan, ¿cómo pues? Y no, yo no conozco sufrimiento. Y el hombre no le creía, el hombre decía, no puede ser que no, este hombre me está, ¿cómo decir que no con el sufrimiento si a duras penas consigue el alimento y la casa se está cayendo? Y entonces él le dice, mira, ¿tú dónde vives? Dice, yo vivo en una casa, pues, no muy lujosa, pero tengo todo lo necesario, una casa con todo lo que necesito, tengo algunas personas que me sirven, me ayudan en la casa. Ok, pero ahora ¿dónde estás? No, ahora estoy en una posada. Y bueno, ¿y cómo es esa posada? Es pequeña, no es tan cómoda como cuando yo voy a mi casa, no es tan cómoda como mi casa. Pero bueno, al final de cuentas yo estoy solamente de paso por acá. Dijo el hombre, y bueno, igual yo. O sea, esta no es mi verdadera casa, le dijo el pobre. Yo estoy de paso por aquí. Ya, yo estoy de paso en este mundo. Mi verdadera casa está en el Olam Abba. Y ahí tengo mucha riqueza. ¿Ya? Entonces, ese es un hombre que ha desarrollado su buen corazón,
¿Qué significa eso? Que logra comprender que todos estos sufrimientos, al final de cuentas, son cosas que van a pasar siempre, pero él ve más allá de eso, más allá de lo que, por eso dice acá, todos los días del pobre son malos, pero el que tiene buen corazón vive feliz con lo que tiene. El pobre es aquí el hombre que genera, en general, en hombre en general, sea cual sea su riqueza o poderío. El hombre nace impotente y hasta la muerte le acompañan enfermedades y amarguras que en su mayoría son la consecuencia de su propia locura. Pero si sabe formar su corazón, si sabe educar, si sabe disciplinar su corazón, gozará de innumerables alegrías y su vida se convertirá en un constante festejo. Y ese es el punto. Por eso hablamos entonces que el buen corazón no es solo aquel buen sentimiento, aquella empatía, aquellas ganas de ayudar. No, el buen corazón se construye. Aquellos que tienen ya esas cualidades buenas Gemilu Hasadin, de acto de bondad, son cosas buenas, sin duda, es bueno, pero no significa que no pueda trabajar más y construir un buen corazón, porque eso que está viendo es solamente la punta del iceberg. Un buen corazón es mucho más que eso. Eh, por eso es aquí la primera etapa de la educación de nuestro corazón consiste en escuchar y comprender la Torá. ¿Ven? O sea, la Torá es la que abre corazones. La Torá es la que moldea corazones. Ya. Pero ¿cómo hago yo? Si yo estudio con mi inteligencia, con mi intelecto, precisamente la Hasidut enseña que es el intelecto el que hace nacer las buenas cualidades. Si yo alimento mi intelecto de basura, pues lo que van a hacer son malas cualidades. Si yo alimento mi intelecto con Torá, entonces yo empiezo una transformación. Cuando vengo a ver, soy una persona totalmente diferente a lo que era. No va a verse un cambio de la noche a la mañana, pero con los años la persona puede decir, uy, definitivamente yo como he cambiado. Ya, en verdad antes me daba difícil tal o cual cosa, hoy me siento tranquilo con esto. Ya, hoy me siento tranquilo con esto. Y ese es el punto. El punto es que el hombre debe formar su corazón como con el estudio de Torah. Cómo el estudio de Torah, no solamente leer la parashá, no solamente leer los comentarios de los sabios, en verdad, una de las cosas que impacta mucho en ese moldeamiento del corazón es la Hasidut. La Hasidut en serio tiene un punto donde ablanda, incluso empieza a ablandar malas cualidades. Por eso es que esta generación tan dura de corazón en la que estamos, que también los sabios le llaman los talones de Mashiach, ¿por qué? Porque así como el talón es lo más bajo del cuerpo, estas almas, todas las almas que están viniendo en estas generaciones son almas burdas, almas que le falta mucho refinamiento. Por eso vemos tanta locura en esta generación, tanta perdición, tanta gente loca, gente que se cree árboles, que se creen animales, o sea, una locura que precisamente muestra las malas cualidades del corazón. Pero al mismo tiempo hay un problema. La gente está dejando de lado la verdadera educación, o sea, el conocimiento sobre Dios. Usted le pregunta a muchos jóvenes hoy día, no saben ni quién es Moisés. Ya en estos días hablaba con un joven y, y le pregunté precisamente por Jacob y no sabía. Le dije Jacob, nosotros decimos Jacob, pero para que me entendiera, no sabía. Y, bueno, mi esposa empezó a explicarle sobre quién era Jacob, etcétera, etcétera. Y es el punto, o sea, es algo tan simple como eso, se ha dejado de lado. O sea, tras de que tenemos dos retos entonces, los corazones son burdos, las malas cualidades afloran en esta generación, pero por otro lado, tampoco se está trabajando en ablandar y en educar el corazón como debe ser. Se le enseña a la persona a ser buenos profesionales, se le enseña a trabajar, a potenciar sus cualidades intelectuales, pero no le enseñan la verdadera educación, la que transforma el corazón, ¿ya? Y en eso es precisamente donde digamos, lo que es el movimiento no ágida que está tomando fuerza es algo que precisamente tiene que impactar. Y comentaba hace unos días con alguien también, que aquí está en la reunión, de que
el movimiento no ágida tiene que salirse un poco de la burbuja religiosa. ¿En el qué sentido? En que no es simplemente enseñar sobre Parashot, sin duda hay que estudiar sobre eso. O vamos a reunirnos a hacer Teilim, vamos a hacer eso, eso es buenísimo. Pero salirse de la burbuja religiosa es empezar a impactar en la sociedad. La sociedad necesita gente que capacite a los jóvenes en su vida desenfrenada que llevan. ¿Ya? La sociedad necesita gente que ayude a las familias con el Salón Bay. Hoy tantas cosas se ven, o sea, eh, muertes, personas que matan a sus esposas o viceversa. O sea, se ve una sociedad que está perdiendo la capacidad de ablandar su corazón y sensibilizarse. Entonces, esto es una manera en que el Novajida también puede ayudar a educar el corazón de aquel que le rodea, no, no yendo como hacen otras religiones, tocando la puerta y decirle, ¿sabía usted que existen 7 preceptos para la humanidad? Y usted puede ser salvo con los 7. No, no se trata de eso. Eso es seguir en el contexto religioso. Ya, la religión, como se entiende, es un problema. La religión puede ser algo que ayude a manipular a las masas. Ahora, sin embargo, el judaísmo, ¿cómo decir eso? Si el judaísmo es una religión, sí, pero no es exactamente una religión como lo entendemos, sino un pueblo que tiene una estructura religiosa, y llámese religión, aquellos mandamientos que Hashem nos dio, que tenemos que cumplir. Igual que las naciones también tienen unos preceptos, unas obligaciones con Hashem, ¿ya? Pero la sociedad necesita que ayudemos un poco a suavizar corazones. Y yo creo que el Movimiento No Agida tiene que pasar a esa labor social de asistencia a la familia, de asistencia a los chicos que quedaron abandonados, apoyo o sea, eso es sin duda algo que empieza a ablandar corazones, porque créanme que una persona que está en una situación difícil y usted le va a hablar de religión, le va a decir, yo eso no necesito que me ayuden aquí a pensar aquí, a mí no me cite los versículos esos, o sea, en verdad eso no, porque su corazón no está hablando, o sea, está en una situación donde la vida o lo que sea que le ha pasado le ha endurecido su corazón. ¿Cómo se ablanda eso? Cuando uno extiende la mano o cuando uno da un buen consejo, cuando la persona se conecta, la persona, y después va a decir, oye, yo te veo a ti tan diferente, incluso con las dificultades que tú tienes, qué haces. Y ahí entonces la persona puede empezar a hablar un poco sobre lo que es las leyes que Hashem puso para la humanidad, e incluso hablar de estas leyes no necesariamente se abordan desde el aspecto religioso, sí pueden abordar también desde el aspecto racional y lógico, y por eso yo recomiendo un libro que se llama Ética Universal. Es un libro fenomenal para, para incluso poder abordar las cosas de una manera que incluso desde la lógica, sin entrar tanto en lo que es la parte religiosa. Para nosotros aquí somos alegres, nuestro corazón se alegra estudiando Pirkei Avot, pero una persona que viene con tantas dificultades no quiere escuchar esto, quiere por lo menos que le des, ayudes a pensar, que le des un buen consejo. Entonces, el tema está en que nosotros tenemos que educar nuestro corazón, tenemos que precisamente absorber con nuestro intelecto todo lo que podamos de lo que es el creador y sus leyes y las leyes que él me ordenó a mí y mis compromisos con él. Y eso va a generar un cambio interno, eso va a generar que el corazón se transforme en un laptop, un buen corazón en toda la expresión de su palabra. Eh, y, y entonces en la medida que uno hace eso, también puede ir impactando los corazones de los cercanos de una manera también intelectual. No es solamente con lo que queremos que escuchen, sino con la manera de poder entender qué es lo que necesita y poder entonces ayudar. Ahí compartió Israel el enlace del libro de Ética Universal, muy buen libro. De hecho, creo que también en la página de Jabat también está el libro completo por capítulos, como artículos, no para descargar, sino también como artículo. Es un libro excelente. Eh, y, y para los que son muy, vamos a decirlo así, filosóficos, analíticos, racionales, ese libro es fenomenal. Fenomenal. Mira que incluso yo estoy leyendo con mi hija un poco sobre el Rambam y Morene Bujim,
y Rambam trató de darle, el trató, no, le dio explicaciones lógicas a los preceptos. Nosotros sabemos que los preceptos no tienen razones lógicas, pero aún así el Rambam encontró algunas explicaciones lógicas para ciertas cosas. Eh, Eso generó debate en su época, etcétera, pero una de las cosas que decía el Rambam es esta generación que está tan seducida por la filosofía, esa capacidad de racionalizar, pensar, eh, filosofar. Entonces, esto es una que encuentran aquí en la Torah también una filosofía desde el judaísmo. Esa es una de las cosas que quería hacer Raman. Ese libro, me parece a mí, el libro ético universal, es un libro que sale un poco de lo que es la halajá, es decir, el mandamiento dice esto, el Noahida tiene este precepto. No lo encuentran ustedes en ese esquema, lo encuentran en un esquema global y social, e incluso en la parte de atrás del libro hay un comentario de un, me parece que es un príncipe árabe que felicita al autor por eso, por la labor que se hace en el libro. Entonces, mi, mi consejo ya para terminar esta primera parte, con esto terminamos la primera parte de la Mishnah, es que tenemos, mi consejo no, el consejo de los sabios que le transmito yo acá, el tema de educar el corazón es un tema del día a día y eso precisamente es lo que nos va a mantener entonces felices a pesar de dificultades que tenemos. Como dice acá también, nosotros decimos en la mañana, en el rezo de la mañana decía, alumbra nuestros ojos con tus enseñanzas, haz que nuestros corazones permanezcan fieles a tus mandamientos y realiza la unidad dentro de ellos eh, para que puedan amar y temer a tu nombre. Entonces, todos los días nosotros los judíos tenemos eso en el Sidur y tenemos que reflexionar en eso, no solamente repetirlo y repetirlo, sino tratar de nosotros meternos en la conciencia y pedirle a Shen que nos permita precisamente abrir educar nuestro corazón, abrir nuestros ojos para poder educarlo. Y ya para terminar también tenemos algo que está escrito por acá en el libro de Proverbios, Rey Shlomo dice, por encima de todo lo que cuidas, guarda tu corazón, porque de él mandan las instancias de la vida. O sea, el que consigue autoeducarse hasta sentir natural aversión a todo lo malo y natural atracción por todo lo bueno, ese hará brotar del fondo de su corazón el manantial de la salvación. El corazón dispone entre dos cosas, del libre albedrío, y por lo tanto puede escoger entre el bien y el mal. Mientras que no alcance la perfección, se inclinará a veces a la derecha, otras a la izquierda, como ya dijimos. Como también dice en Coelet, dice, el corazón del hombre sabio le lleva hacia la derecha, mientras que el del hombre insensato le lleva hacia la izquierda. O, como dicen algunas traducciones, dice, el corazón del hombre sabio está a su derecha. ¿Ya? Pero obviamente no se refiere a la posición biológica, sino hacia dónde lo inclina el hombre sabio, el hombre educado. El Torah precisamente tiene esa tendencia hacia lo bueno. Y dice aquí el que tenga un buen corazón adquirido. ¿Cómo así que un buen corazón adquirido? Porque ya dijimos, hay personas que son sensibles, tienen esa conexión con los actos de gesed, de bondad, pero en verdad adquirir un buen corazón es algo que debemos hacer todos, y cuando se adquiere, es decir, cuando se transformó, cuando se construyó, cuando se educó, entonces esa persona mirará con benevolencia a todos sus semejantes. ¿Por qué es importante el tema del adquirido? Porque la persona estuvo luchando con sus cosas, estuvo educándose para luchar con sus malas cualidades y entonces ve a otra persona haciendo cosas de pronto que no están bien y le mira con benevolencia, porque se acuerda que tal vez él también pasó por allí, él también estuvo en esa situación, no le juzga, porque él también logró construir eso. O sea, aquel que, mire, por ejemplo, ustedes van, cuando a una persona usted le cuenta una historia, bueno, no una historia, es alguna situación de su vida, y ustedes vivieron algo parecido, ustedes se conectan. Y empiezas, no, yo te entiendo, porque imagínate, yo te recomiendo hacer tal o cual cosa, porque a mí me pasó igual. Bueno, cuando una persona vive una situación en ese trabajo de construcción de sus midot, entiende que lo que el otro está haciendo es precisamente fruto de su ignorancia,
fruto de su debilidad y entonces no le juzga. Por eso dice aquí, el que tenga un corazón adquirido, un buen corazón adquirido, mirará con benevolencia a todos sus semejantes, será un buen compañero para todo aquel que tenga la suerte de frecuentarle y sabrá calcular cuidadosamente las consecuencias de sus acciones, siempre y cuando no se dé por terminada la labor de la autoeducación. O sea, nunca podemos decir, ya me eduqué completamente, ya terminé. No, siempre tenemos que estar en alerta y seguir trabajando en la educación. Y aquel que corrió, que caminó por esa senda va a poder entender a los que vienen detrás. Ya, eso es básicamente el tema del buen corazón. Y por eso, según el sabio, esto, educar el corazón, engloba todas las demás respuestas de los compañeros de estudio también. ¿Ok? Y bueno, ahí terminamos por hoy. Vamos a dar un espacio a preguntas o comentarios también si quieren comentar algo. Adelante. Por acá dice Patricia en el chat, dice Revenagma del libro Anatomía del Alma, indica que el corazón oye. El proceso de escuchar comienza con los oídos, pero debe terminar con el corazón, comprendiendo aquello que está siendo dicho. El maestro debe hablar al corazón del alumno y el alumno debe ocuparse de prestar atención y grabar esas palabras en su propio corazón. Así es, Baruch Hashem, muchas gracias. Ese es otro libro que también estamos estudiando en otro curso, los alumnos míos. Y bueno, ahí estamos analizando aquí. No sé si tienen alguien preguntas, comentarios. Ya tenemos Adelante. tres manos levantadas. Tengo la estimada Alicia, el estimado Moisés y la estimada Shulamit. Empezamos con la estimada Alicia. Sí, Sí, adelante. una pregunta. Cuando usted dice que cuando la persona se acostumbra a robar y se hace ya un vicio, se puede decir que lo mismo que dice el libro. Cuando se coge ¿cómo es que dice? Un pecado conduce a otro y una buena acción conduce a otra. Claro. Ujú. Así Y es. cuando usted dice del corazón, eh, en Egipto, el faraón era duro por sí con el pueblo, porque Dios le endureció más el corazón. Ujú. Ok, muy buena pregunta. Bueno, con respecto a lo primero que dice, eh, afortunadamente Hashem nos dio un regalo antes de crear la creación que es la Teshuvah. Una persona incluso por muy, em, digamos, por muy malas cualidades que desarrolló al hacer y repetir un acto muchas veces, tiene la oportunidad siempre de Teshuvah y la Teshuvah es como reiniciar todo. Entonces puede ahí empezar a construir algo. De hecho, más todavía, según la Kabbalah, la persona que está en pecado está alimentando a las clipot y eso tarde o temprano tiene que terminar. O sea, de alguna manera se va a romper esa mala conexión que hay allí. Se puede de dos maneras, una con Teshuvah y otra pues con la muerte de la persona. Entonces, porque no es el proceso natural. Pero la Teshuvah, entonces, como quien dice, le quita el poder a estas clipot, o sea, a estas fuerzas negativas, y entonces la persona se reinicia y puede empezar incluso a salir a flote y entonces hacer todo lo que tiene que educarse. Lo que decía es que, así como usted dice que los sabios dicen que un pecado lleva a otro pecado, no necesariamente eso es como diría yo, una regla que ya va a pasar, que el pecado va a pasar en sí otro pecado, sino que la persona si logra precisamente reflexionar y hacer teshuva, no rompe ese ciclo. Pero si un pecado se da y otra vez se da y otra vez se da, se genera un mal hábito, una mala cualidad, se hace una cáscara más grande y más difícil de romper, ¿ok? Ahora, pero tenemos la teshuva siempre. Con respecto a lo de Faraón, eh, lo que los sabios explican es que el faraón sí tenía un corazón duro, digamos, eh, pero no tenía él la capacidad de hacer teshuvá por sí mismo. O sea, precisamente él estaba en una situación tal que para él no tenía ningún tipo de remordimiento, no era una persona que, o sea, vamos a decir así, el faraón es el ejemplo claro de aquella persona que llegó a hundirse a tales profundidades que incluso la teshuvá se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil y afortunadamente llegar a esos niveles que Faraón tenía, que incluso dice la Hasidú, representaba la clipa misma en este mundo, es muy difícil. Entonces, pero aún así, Hashem hizo que el Faraón hiciera Teshuvah, así está comentado.
Pero ahí está el punto. ¿Cómo puede Hashem lograr hacer esa teshuvá? Pues en la situación que está el faraón necesitaba makot, necesitaba golpes. O sea, así se empieza a ablandar, se empieza a ablandar. Entonces, ese tema de que Hashem endurece el corazón significa es que le propicia a él la capacidad de recibir los golpes que vienen con todas las makot, las plagas, todo este tema que le ablanden a una situación tal que él puede entonces hacer teshuvá. La teshuvá en la historia no se hace, pero según el Piqué de Rabbi Eliezer, él reencarnó, bueno, no dice que reencarnó, dice que el faraón se convirtió en el rey de Nínive, ¿ya? Y cuando el profeta Jonah llega a advertir a Nínive que va a ser destruida, él escuchó las palabras del profeta y enseguida decretó un ayuno incluso para los animales. Y el pueblo de Nínive se arrepintió y dice, Hashem vio sus acciones y entonces no los destruyó. Se comenta que ese era el faraón, pero si miramos, no coinciden las épocas, a menos que Faraón haya vivido quién sabe cuántos cientos de años. Porque estamos hablando de la salida de Egipto, y acá tenemos a Jonás que estaba saliendo de una fiesta de Sucán en Jerusalén, cuando el templo estaba construido. Entonces, no coinciden los tiempos. Entonces, aquí parece ser que está hablando de que las Makot, los golpes que recibió el faraón cuando era la salida de Egipto, le ayudaron entonces, cuando fue rey de Nínive, ahora sí poder hacer Teshuvah. ¿Ya? Es decir, necesitaba golpes. Y a eso se refiere como que allá endurece el corazón, es decir, él no va a dejar salir al pueblo para poder recibir el tratamiento que necesita recibir, en pocas palabras. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Tengo la mano levantada del estimado Moisés o la estimada Shulamit. Adelante. Sí, Estimado Moisés, adelante, ¿nos escuchas? Buenas noches, contacto de grupo. sí. Ahora sí te escuchamos. Eh, el rabino me llamó la atención cuando hablaba de seco de positividad. Le doy gracias a Shem porque he visto mucho con el movimiento Bren en español, con Ray Jonathan, y Hashem me ha Ujú. permitido internalizarlo. Y lo resumí así cuando usted lo mencionó, Ram, más o menos, es ser agradecido, es ver las oportunidades en medio de las dificultades a partir de reconocer los problemas, peligros o errores. Es decir, a partir de ver el mal, dar gracias, pues reconozco que sin Hashem no soy nada, soy un cero, pero con Él soy un 10 y junto a Él puedo con todo. Excelente, así es muy buena reflexión y yo creo que es muy importante con lo que estamos diciendo. Sin embargo, el tema del libro es bueno porque como estamos hablando de la educación del corazón, entonces también eso que es un comienzo, lo que estás diciendo, pero empezar a educar a ver con buen ojo o con ver con positividad las cosas, sin duda requiere también un estudio, una preparación y ese libro ayuda muchísimo en eso. Pero así es. Entonces, ahí está el libro, porque el mismo libro te enseña a cómo empezar a entender que también ese sesgo de negatividad que tenemos innato tiene su beneficio y es algo fácil, pero el reto está empezar a desarrollar esa capacidad de ver positivamente las cosas. Pero sí, Yo eso que estás veo, diciendo es una reflexión muy, muy bonita, claro que sí. veo ejemplos así, me parecen claros, por lo menos yo sé al final, como decía usted, porque al principio yo pensaba que ser agradecida solamente por las cosas buenas, pero es Ujú. entenderlo hasta incluso los principios de fe, porque por lo menos yo sé al final con sus hermanos, él reconoce que los vendieron, pero los ve como un instrumento, porque él les dice, no fueron ustedes que me trajeron aquí, sino que fue por Hashem. O sea, el primer principio, que Hashem existe y dirige todo lo que existe, pero también decimos primero, que él castiga a los malvados y entrega buena recompensa a los justos. O sea, yo sé, ahí reconoce que eso fue un designio de Hashem y simplemente sus hermanos fueron un medio para Claro, realizar esa acción. Igual que así es. con el rey Acab, creo que en Primera Reyes, que se le decreta la muerte y dice que hay una discusión en el cielo de ángeles de la izquierda y ángeles de la derecha y sale uno de los ángeles y dice cómo se va a decretar la muerte delante del rey Acab. Ujú. Sí, así es, así es. Muchísimas, muy bueno, gracias por el aporte y esa relación hay que seguir avanzando. Esa relación. Gracias, Moisés. Perfecto. Tengo la mano levantada de la estimada Shulamit.
Adelante. Sí. Y la bajo. Shalom, Ya, listo. Shalom, shalom. Dos cosas. Con el tema del corazón, me lleva inmediatamente a Proverbios y Ujú. en varias ocasiones mencionan que uno debe cuidar su corazón porque de ahí emana la vida. Eh, y con respecto ahora con lo que usted está diciendo, claro, tiene como la relación porque uno piensa en el corazón como un músculo, como usted partió diciendo científicamente es un músculo que a lo mejor no se puede educar supuestamente científicamente, pero con el conocimiento, con, con las cosas que uno va aprendiendo y que va accionando, y usted nos enseña de que tenemos un ventrículo que por donde entra, digamos que por el lado malo y otro el lado bueno, Dios hace las cosas de la perfección. Y me llevó al tema de eso, el proverbio, que uno debe cuidar su corazón porque de ahí emana la vida. Eh, Mi hijo, por ejemplo, tiene una rama de- del ventrículo del lado izquierdo tapada, un bloqueo. Entonces yo decía, ¿cómo lo puedo asociar con eso? Así como si algo del lado izquierdo como que lo tiene tapado, no va a entrar como el mal por ahí o no va a salir el mal también por ahí. Ese es mi comentario. Ok, ok, muchas gracias, Shulamit. Sí, de hecho, o sea, de hecho, mira qué curioso que cuando hablamos de corazón, históricamente se ha relacionado el corazón con las emociones y con la relación, el amor, etcétera. Entonces, a veces eso distorsiona también la idea correcta que debemos tener del corazón. Por ejemplo, cuando la gente dice, guarda tu corazón, que el rey Shlomo dice, guarda tu corazón, porque de él emana todas las, para no, mejor lo leo, para no inventando, me dice, por encima de todo lo que cuidas, guarda tu corazón, porque de él emanan las instancias de la vida. He escuchado a personas que relacionan ese consejo con el tema de guardarse en el tema de relaciones de pareja. ¿Ya? Y en verdad eso no está hablando allí. O sea, no está hablando de eso. Guardar el corazón, como estamos hablando, es si yo procuro educar mi corazón, es decir, educarlo como ya dijimos en Torah, en el conocimiento divino, entonces eso es guardar mi corazón, eso es valorar mi corazón, atesorar mi corazón, educarlo en todas estas cosas que necesito y eso me va a ayudar precisamente a que en las demás cosas de la vida yo me conduzca de manera correcta, ¿ok? Entonces, sin embargo, bueno, por otro lado, con lo que comentabas de tu hijo, espero ya pues, se le haya ayudado con ese tema, el tema de salud y que todo esté bien, que los médicos le hayan ayudado. Pero digamos que no podemos nosotros tomar estas cosas, digamos, literales para mirar entonces si una persona tiene tal o cual dificultad en tal o cual órgano, de pronto debe ser entonces que hay algo que no se aplica en lo que se está estudiando, por ejemplo, con este tema de la inclinación al mal o algo así. Puede que sí, sin duda hay algo espiritual o hay alguna cosa que de pronto se puede entender eso, pero eso está más allá de nuestro entendimiento y por eso no es bueno divagar en ese aspecto. Independientemente de que la persona tenga un problema en un lado o el otro del corazón, que Hashem nos libre, la persona tiene una tendencia al mal de manera innata, ¿ya? Independientemente eh, de eso también existen en la humanidad personas que también tienen una luz mezclada con ese mal y tienen la oportunidad de acrecentar esa luz y esos son los justos de las naciones. Y entonces eso tiene un aspecto que no solamente tiene que entenderse en el aspecto anatómico o en el aspecto de la salud, sino la capacidad que tiene el ser humano de poder potenciar su alma hacia lo divino, hacia el apego al Creador. ¿Ok? Entonces a eso se refiere allí.
Gracias, Sulamita, también por tu comentario. Gracias, Raúl. Ok, Sí, por acá tiene Norma levantada. y estimada Norma, adelante. Sí, muy interesante este shigur, esta clase rap, y como que se me acomodan muchas cosas en mi mente. En lo personal, pienso que es difícil, pero sí creo que como es un músculo, sí se puede educar. No tengo bases científicas, pero se me viene a la mente, sí, porque ya ando yo inventando el agua caliente, ¿verdad? Pero no, se me viene a la mente el tema de las respiraciones. Por ejemplo, nuestro corazón se acelera, depende de la enfermedad que tengamos. La emoción, como dice usted, lo adjudicamos mucho a las emociones y como somos educados es así, bien emocionales, bien de que el amor Sí. o el desamor. Entonces, pero realmente las palpitaciones, tal como lo dice el ¿cómo se llama? El Rambam, Ujú. eh, realmente tiene que ver con la respiración. Entonces, yo creo que sí lo podemos entrenar, como podemos entrenar cualquier músculo, pero es con paciencia y con constancia. Entonces ahorita se me acomoda que así es la Torá. O sea, a veces uno Ujú. quiere como entender todo de un solo, pero no, es con paciencia y constancia. Si no estudio, si no me aplico, pues entonces en nada estoy. Entonces lo mismo es el entrenamiento del corazón. Se me acomodan más las explicaciones ahora por ahorita lo que mencionó usted con lo de la juventud, que el movimiento no ágida debería de involucrarse más y la verdad que sí tiene razón, porque todos, adultos, niños, jóvenes, padres o no, o solteros, ocupamos no sé, se me viene como ayuda psicológica, pero si uno va al psicólogo lo deja más loco, porque no tienen fundamentos, o sea, hablan, yo no sé, pero es por lo mismo, porque no hay unión con la Torá, ya no, es más al sentimentalismo, es más y pienso que sí, el movimiento no ágida debemos de nosotros eh, organizarnos y hacer algo, pues porque tal cual usted dice, si vamos de puerta en puerta hablando de religión, más los jóvenes no quieren escuchar nada y sí, no saben ni que hubo un diluvio, no saben ni del arco iris, o sea, no, pero es eso, es parte del no, mejor dicho, del no entrenamiento que los padres estamos dando en casa. O sea, no estamos hablando, no estamos explicando, sino que simplemente estamos dejándolo a la tecnología y a lo que fluya la corriente, ¿no? Esto se me acomoda mucho ese tema del corazón, que tanto se menciona, porque sí se menciona mucho. Yo siempre hacía esa pregunta, ¿por qué se menciona tanto el corazón, el hígado y los riñones? Entonces ya ahora ya entendí el corazón. Eh, Sin embargo, ya lo saco, ya pienso que hoy sí sentí que avancé un poco porque yo ya lo saqué del tema sentimentalismo y ahorita con esta Mishnah es como más fuerte en qué trabajar. Pero sí, gracias. Así, gracias, gracias. Mira que lo que dijiste es muy importante porque sí es cierto, la psicología es una ayuda que Hashem envió a este mundo, y una manera de poder abordar ciertas cosas y ayudar, pero en toda cosa buena siempre tiende a pegarse, tiende no, se apega el mal. Precisamente el Internet, que es esta cosa que nos permite ahorita estudiar, no importa dónde estemos, es buenísimo, pero también hay muchas cosas negativas. Pero también es difícil conseguir un buen psicólogo, porque ya hay los psicólogos que están en la nueva era, donde prácticamente dice que esa persona se siente de tal o cual forma, pues hay que dejarlo ser libre, hay que dejarlo que se exprese. Entonces, ahí también hay que saber buscar también una orientación. No es fácil conseguir un buen psicólogo, pero sin duda, sí, lo que tú dices no es, es educar, hacer ejercicio con ese corazón, como tú decías, de la parte intelectual es precisamente todo el estudio que hacemos, la educación. Hay no ágidas que dicen, yo ya soy no ágida, dejé la idolatría, yo ya no estoy en ninguna religión, pero ya se quedaron ahí, simplemente porque saliendo de una religión piensa que ya simplemente son no ágidas y puede que sea que sí, porque tuvieron la conciencia del Dios uno y único, pero no están entrenando su corazón.
No están estudiando para poder ejercitar, no están estudiando para poder educarse y corregir sus cualidades, así como tú dices, así es. Muchas gracias. Ajá. Y por aquí mi esposa quiere comentar algo un segundito. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, fuerte y claro. Sí, Un gusto saludarles. El tema de hoy ha sido muy bueno, muy bien dirigido. Quiero dar solamente un aporte para que aquellos que quieran investigar lo pueden hacer. Y con relación al que se puede entrenar el cerebro, el corazón, el colombiano neurocientífico Rodolfo Ginás Riasco, una de las eminencias en neurología científica, descubrió las áreas en el cerebro que son emocionales. Y han habido muchas investigaciones en las cuales ya se focaliza en el cerebro donde se procesan las emociones y lo demás. Hubo un caso de un hombre que estuvo en la guerra y tuvo un accidente en toda la frontal, en todo el hueso lóbulo frontal, entre las cejas, la parte superior de las cejas, en el medio, tuvo ese accidente, algo lo atravesó, pero él se pudo recuperar. Y de esa investigación se estipuló, se demostró que en la parte de nuestro cerebro frontal está la capacidad de controlar las emociones y de distinguir el bien y el mal. Este hombre, después de que se recuperó, no tuvo esa capacidad de procesar sus emociones. Y es interesante. Y yo considero, y doy mi aporte, que una de las maneras para ejercitar el corazón es la manera como nosotros nos hablamos a nosotros mismos y cómo asimilamos las opiniones de los demás y cómo entran a nuestra vida. Muchos de los esquemas emocionales y muchas de las creencias están enfocadas es en la manera, en esos diálogos internos que uno tiene. Es como la Torá está allí, es una verdad, pero cuando entra a la mente de una persona siempre va a haber un choque porque hay unos esquemas de pensamiento que no encajan y entonces empieza la persona en conflicto. Y es toda una dinámica allí de crecimiento personal. Muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias también por tu aporte. Muchas muchas gracias. gracias. Sí, Muchas gracias. Tengo aquí levantada la mano de la estimada Alicia y bueno, y por último a mí me gustaría hacer una aportación o comentario. Adelante. dale. Ram, en el libro que tengo yo en mi plegaria, noto algo que dice, en una de las bendiciones dice que dotaste al gallo de inteligencia para distinguir entre el día y la noche. Pero en el libro de nosotros no ágida dice que, a ver dónde está. Dice el intelecto. Sí, exactamente. Porque dice, nos otorgó inteligencia al corazón para distinguir entre el día y la noche. ¿Por qué la diferencia? Del gallo al Bueno, corazón. sí, sí. Muy buena pregunta. En el Tratado de Rosh Hashanah se habla precisamente de esa, o sea, se entiende la sejbí, dice ahí, porque de hecho gallo en hebreo es tarnegolet, perdón, tarnegol. Ya, o sea, es una palabra muy diferente, no es, ni siquiera se parece a lo que está ahí. Y, y corazón tampoco es lep, tampoco aparece ahí en el hebreo como tal. Sin embargo, los sabios colocan esa expresión, dice, anoten la serví levina, dice, anoten la serví vina, perdón, vina le dio al sbir, o sea, esta expresión se puede entender como gallo y se puede entender como inteligencia. O sea, hay sidurín que lo manejan de esa forma. Lo definen como crédito de inteligencia al gallo y otros que dicen crédito de inteligencia, que nos das inteligencia en otro para distinguir entre día y noche. O sea, las dos traducciones están bien. Lo que hay que mirar es el trasfondo de por qué así. Al final de cuentas, para resumirlo de manera sencilla, aquí se está hablando de distinción, de distinguir.
y esa expresión de distinguir es combina con conocimiento. En el caso del gallo, digamos, él logra, Hashem le dio, no esa inteligencia como nosotros los seres humanos, pero sí le dio esa capacidad innata, instintiva, de distinguir ese cambio entre noche y día, o sea, cuando va a amanecer. Por eso él canta y por eso también incluso el Maser Berajot habla de que eso indica finalización de algunas guardias de ángeles, etcétera, otras cosas allí. Pero aquí lo que él, para resumirlo, es que está hablando de una distinción, un conocimiento, ¿ya? Un conocimiento, en el caso del gallo, es como un conocimiento instintivo, porque no es igual al ser humano, pero a nosotros también se nos habla de un conocimiento que nos permite entonces distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el día y la noche. O sea, la palabra la serví no es ni gallo ni tampoco corazón, pero debido a toda la subguía, a toda la explicación que hacen los sabios en el Tratado de Rosh Hashanah, explican que las dos traducciones son correctas. ¿Ya? Eso es así. Ok, Rafa. Gracias, Ra. Ujú. Ok, ok. De pronto en otro momento, con más tiempito, analizamos la expresión la serví. Si quiere, lo podemos analizar en otro momento con más calma. Y de pronto en la próxima clase, Brine, voy a anotarlo aquí para que no se me olvide y lo explicamos con más calma, porque ahorita tengo otra reunión también. Y déjalo anoto aquí. Listo. Me recuerdan a la próxima clase para darle la explicación de eso, ¿ok? Ok, Rap, yo nada más quería como hacer un comentario para, y Sí. justamente ahorita apoyado con lo que tu esposa hizo la mención, como que le dio todavía más estructura y más, me dio más claridad y quiero ver si estoy bien entendido. Sí. En el judaísmo en general, la expresión corazón no, más bien hace referencia a algo más que el órgano, sino más bien es como el Ujú, centro de la sabiduría, los sentimientos, como el pensamiento y la reflexión. ujú, Se podría decir que es el ségel, es el intelecto en cierta manera del ser humano, ¿no? Cuando ujú, nosotros encontramos en lecturas de estudio de Torah, como en este caso el Pirkei Avot, expresiones como la rectificación del corazón, o en Devarim cuando habla justamente en el Shema, cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, habla justamente de justamente el intelecto o los sentimientos o las emociones que surgen de este ejercicio intelectual o del intelecto, ¿no? Y que ahora con la mención que hizo su esposa me queda claro que se ubica justamente en el lóbulo frontal, ¿no? De nuestro cerebro. ujú, Entonces, cuando tratamos de entenderlo de manera literal, siempre nos desviamos, aunque con suerte sí puede haber conexiones, las cuales se encuentran pues veladas sí, veladas para nosotros, se encuentran encubiertas para nosotros, que no la sabemos, la más apropiada, o entiendo que en el Pirkei Avot habla justamente del desarrollo de la ética, la moral, la intelectualidad, la participación, y en este caso lo vinculo con lo que usted decía de la acción social del ser humano para poder tener un buen corazón. El buen corazón, entiendo, entonces no es agarrar y ser una buena persona, porque en relación a qué eres una buena persona, ¿no? ¿Cómo defines qué es una buena persona? Sino más bien las acciones que se producen de tu ségel, de tu intelecto, y que impactan a ti y a los demás con los que vives, y que derivan en una mejora. Eso es lo que te hace ser buena persona. Y creo que eso es lo que está comentando el Pirkei Avot. Eso es lo que está queriendo comunicar la clase en general, ¿no? Cuando dice una persona de buen corazón, una persona que tenga esta sensibilidad para poderse dar cuenta de cómo se encuentra él conectado con él, con los demás, y cómo desarrollas a través de la práctica estas emociones, sentimientos y conexión y sabiduría que al final del día es lo que enseña el judaísmo. Es mi comentario, espero haber estado así es. Muy bueno, muy bueno. Solamente para revisar un poquito, eso que dice mi esposa, solamente es una muestra de lo que la ciencia está descubriendo que ya pues, la Torah nos habla. Cerebro y corazón están muy conectados. O sea, uno dice, bueno, todos los órganos están, cerebro, están conectados al cerebro. De hecho, el cerebro es la central que coordina todo. Pero hay una conexión especial entre cerebro y corazón. Y más allá de cerebro y corazón, voy a decirlo así, ségel, intelecto y corazón. El corazón es como la central de las emociones, las midot, ya, pero el ségel está mucho más arriba. Entonces, si yo alimento el ségel con un conocimiento bueno, eso va a hacer que del corazón afloren
cosas buenas y eso se traduce en palabras, acciones y pensamientos. Porque también el corazón es un flujo como en doble vía. Del corazón suben cosas al cégel y del cégel bajan cosas al corazón. Entonces, sí hay una relación muy especial entre cerebro y corazón que se refiere. Y ahorita que tú decías lo último, ya para terminar también me acordé de una historia que leí de un pequeño pueblo donde la gente resaltaba mucho por su buen corazón. Y el rabino de la comunidad decía, no basta tener un buen corazón, no basta tener un buen... O sea, ¿por qué? Porque él siempre inculcaba sobre eso. Y un día decidió darles una lección y tomó una cabra y le hizo shejitá, la degolló, la puso en el medio del camino y la cubrió con una sábana negra y empezó a llorar. Empezó a llorar ahí y decía, murió este gran sadik, no hablaba mal de las personas, siempre se comportó bien, y la gente lo empezó a mirar y al final se rodeó mucha gente en el lugar y empezaron a llorar con él y empezaron a hacer entonces, a acompañar este cadáver hasta el cementerio, hicieron el agujero en el cementerio, en la tierra y todo, y cuando quitaron la Sábana. sábana, la manta negra, la gente se ofendió, ¿y qué es esto? ¿Qué broma es esta? Esto me hicieron perder el tiempo y llorar aquí también, afligido por algo que no es un ser humano, que dice, y Rabino le dijo, no, pero no les dije mentira, en verdad este animalito nunca hablaba mal de nadie y tampoco en verdad ha hecho cosas contra Dios. Él ha sido obediente en su papel que Dios le dio. Pero lo quería mostrar es que, viste, o sea, las emociones nos llevan a conectarnos con otros, Ujú. pero también nos pueden llevar a equivocarnos. Entonces, si no le ponemos un faro a las emociones, o sea, el ceje no se conecta con el corazón, vamos a andar entonces tropezando por puras emociones y por eso esa conexión ya está ahí, cerebro y corazón. Pero ¿cómo fluye esa conexión cuando yo alimento mi intelecto con Torah? Entonces va a hacer que del corazón fluyan cosas buenas, no solamente emociones o empatía, sino un camino realmente iluminado por el Hacia intelecto de acción, la Torah. ¿no? Ujú. Amén. Listo, chicos, les dejo por ahí con esa historia hasídica y Besrat Hashem, nos vemos en la próxima clase. Con mucha fuerza otra vez empezamos las labores acá con la fundación y ahí Israel les estará compartiendo el video de la clase grabada, ¿ok? Muchísimas gracias, Muchas Rafa. gracias, Muchísimas Rap. gracias Buenas a todos. noches. Que tengan excelente Muchas noche. gracias. Les mando un fuerte abrazo. Excelente inicio de semana. Shalom, shalom, Eh, shalom. chao. Shalom, shalom.